La amarilla, pica el ala amarilla, se trae el ala amarilla. Ahí en la palmita cerquita de Magual, iba por la calle y me salió una morrocoya. Yo me bajé, uy. Ahí en la palmita cerquita de Magual, iba por la calle y me salió una morrocoya. Yo no sé siquiera qué le pasa a este animal, lo que anda buscando, que alguno se la coma. Yo me bajé, yo no sé siquiera qué le pasa a ese animal, lo que anda buscando, que alguno se la coma. Esta morrocoya tiene parte de malino, es una moriqueta que yo no la puedo ver. Ay, Dios mío, yo no sé qué tengo, ay, Dios mío, no encuentro qué hacer. El Bolívar Grande tenía concentrado mucho poder, el Bolívar Grande, porque tenía provincias en distintos, es decir, estaba por ejemplo Tolú, que era una provincia importante hacia la parte norte, y estaba Lorica, que también era una provincia de cierta jerarquía, hacia la parte sur del Bolívar Grande. En esa época, este era realmente la parte sur del Bolívar Grande. El Lorica tenía una posición estratégica. Estaba en el valle del río Sinú, muy cerca del mar, y eso pues, le permitía tener comunicación permanente. Había un dinamismo porque habían pequeñas empresas, habían colonias de siro-libaneses, europeos que habían montado sus pequeñas industrias, y había una vida intelectual que le daba a Lorica como esa jerarquía. El Lorica tenía una jurisdicción, es decir, aquí se nombraba una especie de gobernador, o después hubo una figura que era la prefectura, que gobernaba a todo lo que estaba a su alrededor. Prácticamente los que hoy son municipios del Bajo Sinú eran regidos por Lorica. En ese mural del Banco Agrario, ahí, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, caramba, este es el puerto, era el puerto, ¿sí? Yo digo, hay que volver la vista a esto. Hay que volver, ¿por qué? Porque aquí fue donde se nos perdió la historia. Aquí fue donde empezó el olvido, cuando le dimos la espalda al río. La vida de ese puerto era una cosa impresionante. Era la arteria fluvial, era la arteria por donde entraba y salía todo. Y siempre los nexos de Lorica con Cartagena se mantuvieron desde 1774, más o menos hasta 1950. Y aquí se sintió mucho eso, muchas costumbres, todo. Nosotros tiramos más hacia Cartagena que hacia Montería, y toda la zona del Bajo Sinú. Entonces uno acá es otra cosa. Llega 1950, se crea el departamento de Córdoba, y ahí sí fue la debacle para Lorica. Lo primero que hacen es matar el río. La carretera que une a Lorica con Montería duró 20 años para llegar aquí. Claro, aquí había un comercio tremendo que se movía, era por el río, hacia Cartagena y Barranquilla. ¿Qué hicieron? Aquí nació Fuachar, aquí nacieron los Char, de aquí se fueron los Chalhub, se fueron una cantidad de gente, gente industriales, gente medianamente industriales, pues para el momento eran... Y claro, al no tener pues, una vía, nadie de los de acá consideró irse para Montería, sino todo lo contrario. Ahora, yo jamás he tenido nada en contra de los antioqueños, pero eso fue, todos lo sabemos, por eso digo, hay muchas cosas que hay que desaprender. El nombre del departamento fue impuesto por los antioqueños, debe llamarse Córdoba.
Acá en esta zona se sonó que, carajo, debería llamarse la provincia de Padilla, debería llamarse el departamento de Entre Ríos, porque estaba el Sinú y estaba el San Jorge. No, pero prevaleció, ¿sí? el poder antioqueño. En el año de 1950, cuando ejercía el cargo de ministro de Comunicaciones, visité por primera vez la ciudad de Lorica. En ese entonces la encontré que trabajosamente se comunicaba con el resto del país a lo largo del río Sinú. Y en materia de telecomunicaciones, escasamente utilizaba el telégrafo. Mi papá, mis abuelos, todos han dependido de esa actividad económica, como es la pesca. Desde nuestros ancestros, pues la pesca ha sido la base fundamental de la alimentación de los loriqueros. Y más que todo ahora como entró a capitalizarse la pesca, pues es la base de la economía de Santa Cruz de Lorica, ya que vemos más de 6.000 familias en la Ciénega Grande que dependemos de esa ciénega. Esa es nuestra actividad. Nuestros ancestros cogían el pescado y hacían trueque. Pese a que no había vía, no había nada, no tenían acceso a venderlo. Después pasó cuando ya llegaban los barcos de Bolívar, porque Santa Cruz de Lorica pertenecía al departamento de Bolívar, llegaban barcos y se salía, comenzó a comercializarse. Y entonces eso nos permitió que esa cultura anfibia se mantuviera, porque desde mis ancestros, pues ellos pescaban, se iban 6, 7 días para la ciénaga. Ya hoy en día se ha mantenido y se ha preservado esa cultura de esa pesca. El río, las ciénagas y el agua es una especie de omnipresencia en la región. El río da para las cosechas, permite el transporte, permite la pesca, permite el acarreo del agua. Es la vida, el agua es la vida misma. Solo una sociedad así puede producir una leyenda viva y perenne como la del hombre caimán. Porque los cordobeses somos hombres caimanes, porque el hombre caimán, en el Sinú, como en el Magdalena, como en el Nilo, es el símbolo de esa anfibiedad, de esa manera de moverse uno como pez en el agua, y como hombre en la tierra. Me parece que David Sánchez Juliao, con esa forma de narrar que encantaba, que seducía, nos hizo conocer frente al mundo. Lorica lo conoció Colombia a través del Pachanga, a través del Flecha, a través de esos personajes inolvidables que hacen parte de nuestra cultura, que él observaba con atención, que era capaz de sentir, de transmitir esas emociones a través de un verbo que encanta. Cuando tú lees a David Sánchez Juliao, puedes respirar el Caribe, puedes respirar a Lorica en cada una de sus páginas. Además que tiene un estilo singular y una forma de atraer
a las personas con su humor y con un estilo de lenguaje metafórico, hiperbólico, pero muy propio de nuestro Caribe colombiano. Hay una interesante recreación de la cultura, de los personajes, del territorio, no solamente loriquero, sino sinuano y caribeño también. Y hay una razón muy poderosa. David fue un etnógrafo indiscutible. Viajó por pueblos, se comunicaba mucho con campesinos, iba a las comunidades, hacía un trabajo directamente con las personas que estaban comprometidas en sus luchas por la tierra, por ejemplo. Y entonces esas obras de David, que están circunscritas a lo que se ha conocido como el realismo crítico, muchas de ellas, sobre todo ese periodo en que él viaja para poder observar las problemáticas de primera mano de los campesinos en la región, nos hablan precisamente de unas situaciones, de unos personajes que son parte del contexto. Es decir, la obra de David no diríamos que refleja, sino que tendríamos que pensar en algo mucho más trascendental, y es que representan conflictos, culturas, vivencias del hombre y de la mujer de nuestro entorno. El Flecha para mí constituye el primer trabajo de literatura urbana. Poco se ha dicho sobre esto, porque narra la situación entre dos barrios, entre el centro de Lorica y el barrio Kennedy, una invasión que está dentro del perímetro urbano, con todos los pormenores. Y hace contraste de lo que puede ocurrir en un barrio de invasión, en donde la gente por desespero puede llegar a robar, puede llegar a situaciones adversas. La gente anda empuntada, decía el mismo Flecha, pero era por su condición, sí, marginal. Y el centro, por eso es que él dice, ellos sí saben porque familia que roba unida permanece unida, marica. Y cuando se les está jodiendo un pinjitir, vienen y sacan otro Agudelo Villa. O sea, que era un... Y dice, y los ves tú, todos los 31, amazorcaítos, bailando en el club social, en el club Lorica y tal, porque ellos sí saben de cogí pipido, ellos no pelean entre sí, pero el maldito barrio Kennedy, una corraleja humana. Mira qué contraste. Y David se aventuró a todo eso y hace los procesos de literatura urbana, de cómo siente, cómo vive acá, la mesa de raspado, la mesa de fresco y la situación. Y va mucho más allá, no tan solo el Flecha. Habrán al humor sobre los procesos de que puede vivir un inmigrante que llega a esta zona y vive en la zona centro urbana de Lorica. Y no tan solo eso, el cuento Fosforito, en donde llega Dora Franco, su gran amiga, a buscarlo, y es lo severo de la lengua que se puede encontrar también en zonas como el Caribe. Mira dónde vive David Sánchez Julião. Mira, ve, coge por aquí, dobla por acá, te tiras 3 cuadras y allí. Pero antes de llegar, sí, en la primera cuadra, sí, vive fulano de tal, y le da descarte, le va dando descarte de cada una de las personas que viven hasta llegar donde David. Tenía una lengua severa. Entonces fíjate todo lo que él hace sobre la literatura urbana que no se ha hablado. Yo no digo que vi la luz en Lorica, sino que vi la lluvia. Lorica es un pedazo, un palmo de tierra rodeada de ríos y de ciénegas. Hay 3 cruces de río, el río Sinú, el caño de Aguas Prietas y otro que llamamos el Cañito.
está a la orilla de la Ciénaga Grande de Lorica, que era un centro ceremonial de los antiguos zenúes. Y mi infancia pues fue una infancia como de cualquier niño de esa región, sobrino de pescadores, nieto de parteras. Sí, yo no diría que el impulso es la desesperanza, sino el optimismo y el afán de luchar. Es que ahí, en ese contexto cultural, hubo una confluencia muy importante de etnias y de cultura. Ahí estuvieron los zenúes, y estuvieron los caribes, estuvieron los arawak, pueblos que han dejado su huella incluso hasta nuestros días. Lorica, en donde el que no muerde pica. Nosotros nos hemos caracterizado precisamente porque, sabiendo que pertenecemos a una región muy olvidada, pues procuramos hacernos presentes de alguna manera, ¿no? Hay una cosa importante y es que Manuel fue un defensor aguerrido de la cultura popular. Y nosotros respiramos esa cultura popular en Lorica. Las expresiones que hay en las distintas manifestaciones de la cultura popular fueron una preocupación de Manuel. Bueno, cuando escucho a Manuel Zapata Olivella, nada más con el nombre ese me trasladó a esa potencialidad que tenemos nosotros, los loriqueros, en forma de expresar, de narración, de la cultura loriquera, y más que todo porque Manuel Zapata Olivella dependía de esa raza negra. Para mí, pues, veo que fue muy fundamental en su formación de sus padres, porque Manuel Zapata Olivella, cuando estudió, los negros no estudiaban. Desde ahí yo veo que partió, y fue uno como de los precursores de esa forma de que el negro sí podía estudiar. Entonces, eso me traslada como allá. O sea, ser como un ejemplo de él, de prepararse uno, de actualizarse, de tener conocimiento de la idiosincrasia de su pueblo y demostrarla, bien sea a nivel narrativo o bien sea a nivel escrito. Una de las formas de respetar y valorar el legado de Manuel Zapata Olivella y de David, en el caso de Zapata Olivella, es aplicando, ¿sí?, todos los procesos de lucha que él llevó a través de su literatura, a través de los postulados del folclore, a través de los postulados verdaderamente políticos, no politiqueros, ¿sí?, embarcados en una sociedad, es volverlos a dinamizar. Están allí, no hay que recatarlos porque no están perdidos, simplemente están allí, hay que dinamizarlo. Y lo mismo con la literatura de David, hay que dinamizar, hay que hacer más procesos de investigación, acción participativa con todos los actores que hay aquí en este país. Es que este país es una hoja de literatura, hermano. Y si tenemos dos grandes, pues ¿por qué no dinamizarlo? Y que ya ellos trazaron sobre lo que venía y lo que está sucediendo, ya lo habían dicho ellos. Vamos a ir. ¿No te gustaron mucho? ¿Cuál? Mi partido. Que no hay partido aquí. Ah, ¿hay partido aquí? Que no hay partido aquí. Y tenía la cuenta hecha. Sí, hay que quedar 1.000. 2.000 me quedan al vivo. 2.000 que se ganó. Que estaba preso. Así es la vaina. Ay, 1.000 pesos me da. No, en medio no te queda nada en medio. En medio no te queda nada porque tiraste uno de 5 y ganaste 4.000 iba. ¿Cuánto quiere que eche usted? Ahora se perdió en 1.000 barras. No, nada. ¿Qué 1.000 a usted ahora ahí? Queda 1.000 ahí. Para mí, Lorica es magia, es danza, es narración oral, es gastronomía. Lorica es una ciudad de encanto, de ensueños. En Lorica tú puedes llegar a una casa y ser recibido de una manera tan cordial, tan hospitalaria, que quieres quedarte. La mayoría de la gente que viene a Lorica puede disfrutar su arquitectura, ese aire republicano que tienen sus edificios. La parte de la etnia
digamos, la tetraetnia de la cual hablaba David Sánchez Julião, esa mezcla del negro, del indígena, del español y del árabe, nos muestran una sociedad pluricultural que puede encantar a los turistas. Me hablan de Lorica, me traslado a esa ciudad étnica, a esa ciudad que tiene un reconocimiento dentro de la historia desde sus tiempos coloniales hasta hoy. Esa imagen de ser la ciudad de la paz, Lorica, decían Lorica saudita, porque lo que se vive en Lorica no se vive en ninguna parte de Colombia.